1500. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en Memorias del Olvido, en la primera emisión de Memorias del Olvido. Para hoy tenemos un tema bien interesante, que es el sistema educativo colombiano. ¿Qué es el sistema educativo colombiano? Experiencias pues de todos los que estamos aquí presentes. Por eso pues vamos a hacer una ronda primero de la presentación de los invitados para empezar a hablar del tema del día, que es el sistema educativo colombiano. Entonces no sé quién va a empezar a presentarse. Bueno, me presento. Buenas tardes, me llamo Daniela Sánchez Gaviria. Gracias por la invitación. También espero que participemos todos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Ceballos. Pues esperemos que podamos aportarnos entre todos, ¿no? Y que, pues espero que las experiencias que yo he tenido personalmente lleguen a ser trascendentales en algún punto de la conversación, que de verdad podamos caer sobre el tema que esperamos hoy entablar, ¿no? Eso es todo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo les ha ido? Bien. Mucho gusto. Para toda la audiencia, ¿cómo están todos? Wilmer Rincón, aquí acompañándolos por parte de Nova Radio y de Liderando Líderes. También por parte del Observatorio Ciudadano, pues invitado hoy aquí por parte de nuestra compañera Natalia, que está dirigiendo el día de hoy este programa. Y gracias por esta invitación. Me gusta mucho, me interesa bastante el tema, la verdad. Sí, claro. Bueno, tenemos una invitada muy especial. Esta sí es una invitada súper especial el día de hoy en Nova Radio. Demasiado. Y le da pena. Le da pena. Pero vamos, dale con toda. Tú eres la más importante, la invitada especial. Hola, ¿cómo estás? No te vamos a ver. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Rincón. Hola, Tato, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Bueno, aproximadamente estamos con el tema de Natalia, la educación, prácticamente. También voy a dar mi opinión. Muy bien. Y va a ser una opinión muy importante porque es una perspectiva bastante interesante, ¿no? Pues, ¿en qué colegio es que estás? Tenerife, Granada Sur. Hoy vamos a hablar desde la experiencia de Tenerife. Pues sí. Y bueno, para empezar, vamos a hablar de algo bien interesante, bien importante, que es la experiencia escolar de cada uno. Vamos a recordar cada uno qué cosas le pasaron en su experiencia escolar, qué recuerdan de su experiencia escolar. ¿Qué recuerdan? A ver, ¿quién quiere empezar? No sé, muchas Daniela. cosas. No sé, déjeme pensarlo, porque es que, no sé, A ver, recuerda uno de todo, el descanso, los compañeros, lo que uno habla, las clases, El refrigerio. el la refrigerio. gente. Bueno, Sí, Y la educación. los profesores también. Y la educación. Por eso, los profesores incluyen la educación, porque cuando uno pues recuerda al profesor, lo recuerda con toda la historia, ¿no? Lo que Ajá. uno alcanzó a conocer de él, lo que uno aprendió también. pues bueno, para empezar, para abrirlo, para sí, que sea más concreto, vamos a empezar pensando si fue un colegio público o fue un colegio privado. Si han pasado por un colegio público o por un colegio privado. Yo conocí los dos. O un colegio Yo también rural, conocí o los dos. o Los dos. Es que uno Entonces cada uno como buen desadaptado social le tocaba Ah. conocer todo tipo de... por la situación económica, porque sería por caspita. No, yo era un alma de Dios. Dijeron no Yo era más. un alma de Dios. Eso que Ajá. créeme. ¿Por la experiencia de mi abuelo o lo que dice? Bueno, Puntos suspensivos. Bueno, entonces, ¿quién va a empezar hablando pues de su...? Es que estamos como todos tímidos hoy, algo padre. no, yo estoy dejándome ya. Yo la verdad no he almorzado, ¿sí? Ah, Entonces no es timidez. ya, no. Es hambre. Sí. Es que Bueno, no importa, no es importa. el primer programa. Ah. A mí me gustaría hablar desde mi perspectiva, ¿no? Ujú. Porque pues digamos que yo aquí conozco un poco más de la educación, ¿no? O sea, la viví un poquito antes que ustedes.
Sí, señor patrón. Sí, señor patrón. Qué pena, vale. El papá, el... Gracias, Ojeros. También puede Verá hablar. usted, lo que pasa es que la educación ha cambiado mucho, pienso yo, cuando yo era niño. Ujú. Me acuerdo que pues durante toda la primaria una profesora era la que nos dictaba todas las materias. Solo una profesora. Solo una profesora nos dictaba todas las materias y esa profe era como tal, digamos, una persona que sabía de todo. Dictaba matemáticas, religión, dictaba biología, dictaba sociales. Yo me acuerdo de mis profesores, más que todo el de tercero, se llamaba Oscar, era un profe hasta joven, bacano el hombre, El chévere. profe. Sí, los profes. Y el profe le tenía mucha paciencia a uno, o pues uno de niño, ¿no? O sea, eso que va creciendo uno y las ronditas infantiles, ¿sí? Le enseñaba mucho la urbanidad. Estaba a mí me acuerdo que eso era primordial. Entraba el profesor, se ponía uno de pie y buenos días, profe, tal. El Sí. como si el conductismo. No, pero eso todavía Para que sucede. Pero pónganle cuidado, qué diferencia, Hay colegios porque que todavía sucede. en cierta manera a mí me parecía que eso era correcto. Pese a que hoy se ve como una especie de conductismo y de militarismo que se veía arraigado desde el colegio, me parecía correcto, porque le enseñaba a los niños a respetar a sus mayores. Hoy día, lo digo bajo la experiencia, ¿no? Cuando yo fui profesor, me tocaba ponerme en la actitud del profesor ogro para que uno pudiera tener un poco de respeto por parte de los chicos. Y no era profesor ogro, sino un profesor con carácter. Bueno, No típico profesor que se deje coger por ahí ahí usted me hace la nalguita, sí, como dicen por ahí, ¿sí? un paso ahí pues para el debate. Y es, digamos, en la ley, ahí nosotros ya lo subimos al perfil, en la Ley General de Educación. Y muchas veces, bueno, no me voy a poner a leer la textual ni nada. Cuando tengan tiempo y cuando tengan un espacio, léanla con mucho detenimiento, porque ahí es cuando usted se va a dar cuenta quiénes son los que de verdad están manteniendo el orden de un sistema educativo colombiano, ¿no? Entonces está la Interesante. familia, la escuela, la iglesia y el Estado. Pero muchas veces la escuela es como la que recibe todo, ¿sí? La que recibe las reglas que se dictaminan desde ahí. Entonces, ¿qué pasa? No, la responsabilidad es de los papás, ¿no? ¿Y el estudiante qué? Pero la educación viene desde casa, ¿no? Se Eso, supone. Eso exacto, lo dicen en el eso colegio. lo O lo dicen. típico que dice mi profesor español. La educación viene desde casa. Todas las responsabilidades que se van manteniendo ahí. Entonces, ¿sabes cuando uno dice, bueno, ¿y qué es lo que Es pasa? cierto. ¿Qué es lo que pasa ahí? O bueno, ¿ustedes qué Uf. opinan? Está muy denso, esta gente mi sabe profe demasiado". me dice eso, mi profe me dice eso. O por parte, a mí me parece que me dan una buena educación en mi casa, ¿no? De que pues. ¿Será, Wilmer? Buena No sé, pregunta. no sé. A ver, Wilmer, yo no lo sé. Sí, es correcto. En el colegio enseñan, en la casa educan, dice por acá la señorita Lizeth Corredor, que está en este momento en el máster, y nos decía, en el colegio enseñan, en la casa educan. Pero yo he visto que ahorita el colegio es un parqueadero de niños, ¿no? Sí, claro. Ah, Uy, sí, demasiado. eso sí, es que es así. O sea, yo ¿Cómo se veo llama que los hoy en chicos día? me dicen mis contemporáneos, bonito, un lugar donde meter a los chinos a estudiar, porque imagínense, uno necesita ir a trabajar. Y entonces yo veo que el concepto que tiene la gente del niño en el colegio no es yo mando al niño al colegio para que se eduque y se forme, sino lo mando al colegio para poder liberarme del por un Para que momento. haga algo. Para que haga algo. Para despegarme, para poder ir a trabajar. Y la verdad, a mí me parece eso pues tedioso. Porque a mí me gustaría mandar a mis hijos al colegio para que ya aprendieran lo que ellos quieren aprender y no lo que les obligan a aprenderse. Sí, lo que ya les meten de doctrina o de pensum educativo por parte del colegio. Porque me dicen, no, es que qué aburrimiento tal clase, es que siempre lo mismo, es que, pues no sé, sí, lo veo hoy día simbolizado en algo que yo también viví. Yo tampoco fui un estudiante modelo, la verdad, yo fui un muy mal estudiante, sí, lo acepto. Sí, yo era Que pésimo para todo estudiante. ñoño, me lo imagino. No, pues, Ñoñez. todo es relativo. Ñez, poco. todo es Yo relativo. también siempre he sido muy buena estudiante. Sí, se nota. Claro, Yo, la verdad, pues, Sí, siempre. en primaria La rebeldía es otra cosa. en primaria, la verdad, sí fui una persona muy buena, sí, o sea, ¿para qué? Pero yo era el estudiante modelo, primeros puestos, todo lo que el sistema pedía. esa es la Pero cuando otra empecé cosa. después de sexto para arriba, uy, qué cosa tan tormentosa, porque pues, El yo cle no me adaptaba, no me adaptaba claro, a no ese le abro sistema ese ya. cambio, a mí también me dio muy Y yo duro decía, ese ¿por qué cambio. por qué no puedo seguir aprendiendo lo que yo quiero aprender? Porque me tocaba aprender cosas que a mí no me gustaban ni me interesaban. Ujú. Y pues veo que sí, eso se sigue manteniendo hoy día, ¿no? O no sé, ya de pronto desde otra perspectiva. No, sí, se sigue manteniendo. Yo, por ejemplo,
desde transición hasta quinto estuve en el privado. Sexto, séptimo en el distrital, en el Miguel de Cervantes, y en octavo y octavo a 11 terminé otra vez en el privado. Más o menos parecido Sí. también. Yo estuve desde kinder hasta octavo en privado. Desde octavo, pues traté de estar. Ah, no, perdón. Hasta tercero de primaria estuve en privado. Pasé a tratar de ser cuarto en un colegio distrital y no grave, eso fue horrible. En ese entonces Eso, era. ¿por En qué ese entonces fue? los ¿Por qué distritales fue era- triste? sí, los distritales Porque en fue ese triste entonces- ese cambio. Cuéntame. Uy, yo salgo también. Uy, eso es... Mira, Yo Un solo cambio pasé por el extraño. privado y yo no me me acuerdo que imagino yo eso. tenía más o menos unos 8 años, sí, 9 años. Y no menos, sí, como 8 años. 8 años. Y cambiamos a estar en cuarto de primaria en un colegio distrital donde todos los pelados, pues la verdad, la época en la que estamos viviendo aquí en la localidad, no era que fueran chicos de muy buena reputación las familias, ¿me hago entender? Ujú. Entonces, Sí. uno estudiando con este tipo de pelados, a mí me robaban las 11, me atracaban saliendo del colegio. Eso- Claro, yo soy No, niño de es- un colegio que yo no nada de un que colegio pasa privado, porque yo era eso, un niño sí, súper obvio. sano y todo eso. Claro. Y el tema... Pues para mí fue durísimo y me sacaron en agosto. O sea, yo no pude terminar. Sí, perdí el año. Me tiré cuarto. Después de haberme tirado tercero, ¿no? Porque yo me tiré tercero, me tiré cuarto. Vago. Pero repetí No, cuarto mentira. y otra vez en privado. Y los octavos. Hasta octavo. Y ya en octavo, pues por la rebeldía de no poder acoplarme al sistema educativo, sí, y de que yo no aguantaba más, me tiré octavo. Y me sacaron y otra vez a colegio privado, hasta 11, que ya me gradué en colegio privado. Pero de colegio distrital solamente se puede decir que ni siquiera que se probar un año porque fue una No se experiencia adaptó, muy, no se adaptó. muy difícil. Bueno, muy y difícil. Daniela sí se adaptó. Ah. Ah, pues fue muy raro Cuénteme. porque, bueno, yo salí en quinto, cuando llegué en sexto, todo lo que ya había visto, digamos, ahí en el Villaverde, ya hasta ahora me lo estaban mostrando ahí. Entonces, para mí ese año fue muy breve, o sea, fue muy rápido. Sí, no hacía Claro, pero obviamente no que no hacía nada, sino era responsable, pero ya en el 2007, o sea, para séptimo, Sí. uy, eso sí fue un La desorden, recocha. parce, sí, porque La ya uno ya recocha. conocía a toda la gente de todos los cursos. Claro. Sí, uno conoce, distingue Y personas que ya es ahí. grande, ya es un Sí, colegio claro, grande. y es re distrital, grande. Pandillismo avanzado. Ay, no, ¿sabe que Colegio de no? primera ¿Sabe que no? popular. Ahí, no, antes, no sé, antes era como más tranquilo ese tema del ñerismo. Ahorita sí, eso es por Pero todo ahora es con lado. mujeres, porque ahora son las chukis las que se peinan como. Las otras. ruquitas. Sí, eso. Ay, no lo ¿Qué puedo es eso de la creer. chukis? Las No chukis sé. son las que Alejandro le llama las que se pitan los labios así, todos rojos, y que se ponen unas pestañinas como por ahí de acá y se ponen unas moñas así. Las y chukis. y sus camisetas de los Jordan y un montón de cosas. Y eso, ahora está eso. Ahora es la En el moda, colegio. porque ellas creen que se ven hermosas vestidas así. ¿Con No, el Dios dialecto del mío. Cisas? Del cizañero. Sí, eso Y también. después quieren no ganar problemas. Pero eso es la educación, ¿no? O sea, yo creo que desde mi perspectiva y desde lo que poquito que yo he estudiado en mi vida, he visto que en lugar de avanzar la educación, ha echado para atrás. Sí. Se ha deteriorado, ha devolucionado. En este Pero momento bueno, ya ¿en no qué se enfoca- sentido? Yo lo veo que solamente se ha generado una doctrina en donde se llenan las personas de contenido, pero no se les da un contexto para cómo utilizar lo que aprenden. Pero eso no Pues, es de ahora, eso es de siempre. Sí, pero no, digamos que si analizamos en la educación primera, la de los griegos, Sí. ¿sí? ¿Cómo eran las clases? ¿Cómo se entendían? Era en espacio abierto, se partía para aprender primero el conocimiento de sí mismo y después se avanzaban otras cosas basados en el primero en el conocimiento propio, ¿sí? Pero lo feo es que tú quieres aprender algo o nos vamos para la clase de biología. ¿Y cómo vas a aprender sobre la fotosíntesis encerrado en un salón? Sin explorar. No lo digo yo, es Muy una bien. niña. ¿Cuántos años tienes? 13 años. Sí, hay una Ok. película por ahí muy bonita que habla de eso, es La lengua de las mariposas, ¿no? Ah, sí. Ah. Es exactamente Recomendado. como... Recomendado. sí, como empezar a... O sea, ese conocimiento no se puede encerrar en las cuatro paredes. Si vamos a hablar Claro, de biología, estemos en el campo, ¿verdad? Pero pues eso también es un debate porque, por ejemplo, la gente que estudia en el campo y que personalmente yo estudié en el campo en primaria, uno en la educación rural... Es muy complicado hablar de ese tema porque, por ejemplo, en la educación rural van a entrar a enseñarte lo que se supone que el pelado debe saber estando en la escuela, ¿verdad?
Pero ¿cuál es la cuestión? Que, por ejemplo, entonces al pelado en el campo le van a enseñar matemáticas, le van a enseñar álgebra, le van a enseñar trigonometría. Pero ¿qué pasa con las cosas de su campo? ¿Dónde está su contexto? ¿Dónde están sus vivencias? ¿Sí? Entonces ahí es donde eso no entra dentro de la escuela. Y lo mismo pasa en la ciudad. El pelado que está en el barrio, que está en el conflicto, que está en el microtráfico y llega al colegio a la ley de biología, de matemáticas. Uno dice, bueno, va el desarrollo del tipo de inteligencias de cada persona, ¿no? Ahí esa es la educación. O sea, Esa es la educación es la educación, sí. desde que usted nace, tiene que llevar un proceso que le enseñe, que lo guíe, ¿sí? Es algo muy complicado, que no se ve. Esa educación, no sé, como emocional, como ese sentido de pertenencia de verdad de las personas, es fundamental que se enseñe. Pero para poder llegar a tener ese sentido de pertenencia, como vos dices, Dani, es preciso que la educación no se base tanto en el contenido físico, ¿no? O sea, solamente... no, obviamente no. Digamos como lo hacen los japoneses, ¿no? A mí me parece un ejemplo maravilloso el de ellos, el que ya educan personas para el mundo. Bueno. Pero pues ahorita hay una cuestión diferente porque es que ahorita sacaron las educaciones humanas de... Calma. ¿Qué sucede? Hay algo ahí. ¿Cómo, y es cómo, que cómo? Hay pausa. Ah, bueno, vamos una pausa. a escuchar Dale. la canción y la va a poner por lo siguiente, 2 puntos. Y es que pues ahorita lo que ustedes están hablando se refiere a una educación en donde han estado, ¿cierto? En el barrio, en el campo, ¿sí? Y esta es una canción de los Root Boys que dice somos del barrio y es como para hacer una alegoría de que bueno, ahorita somos los chicos del barrio pues y hemos pasado por el barrio y hemos estudiado en el barrio, en la escuela del barrio, en el colegio privado del barrio. Vale. Entonces ahí les va. Somos del barrio. Sé que soy un tipo rudo, vivo en un barrio obrero, apartado de los demás. Que soy un tipo rudo, vivo en un barrio obrero, apartado de los demás, de los demás. Esta es Nova Radio, una emisora comunitaria de la nueva organización virtual alternativa. ¿Tuviste un día estresante? Te invitamos a que te relajes. Escucha Plan Retorno de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche.
Esta es Nova. Una emisora de la nueva. Cae la noche. Escucha Nova en la oscuridad. De lunes a jueves, de 8 a 11 de la noche, en www.novaradiofm.com. www.novaradiofm.com. Esta es la nueva organización virtual alternativa. Nova, emisora virtual. Llega a Bogotá New Pizza, un punto pizzero para tu evento o reunión. Más de 5 puntos móviles en Bogotá, donde nos puedes encontrar y disfrutar de la mejor pizza. Encuéntranos en San Mateo, Quintanares, Zona Industrial Montevideo, Santa Librada, Alfonso López y Las Aguas. Mayores informes y domicilios al 313-346-8373 o al 314-234-1149. New Pizza. Información, música y deportes. En Nova Radio, sale el sol. Desde las 7 hasta las 10 de la mañana en Nova Radio. Sale el sol por la mañana, sale el sol a calentar. Desde su móvil ingresa a www.novaradiofm.caster.fm. Ingresa a www.novaradiofm.com. Hola, ¿cómo están? Volvemos. Después de este interesante debate, tenemos un invitado muy especial, que es Yesid García, candidato a concejal del Partido Verde. Y pues mi compañero Wilmer va a iniciar la intervención con el invitado, para seguir con este debate sobre la educación, el sistema educativo colombiano. Gracias, compañera Natalia, y gracias a todos los oyentes que nos escuchan a través de radionovafm.com. Recordándole igualmente a todas las personas que pueden pues participar de manera plena a través de nuestras redes sociales, en el muro de Nova Radio y de igual manera en el grupo de Memorias del Olvido. Estamos en este momento con el señor Yesid García, candidato nuevamente a consejo por parte del Partido Alianza Verde y quien es concejal en estos momentos. Don Yesid, muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Wilber, a ti, para todos los radioescuchas de Nova, este proyecto alternativo de radio muy marcado por la juventud, muy marcado por el profesionalismo y muy vinculado a la localidad de Urbe y a la zona más vulnerable de Bogotá. Muchísimas gracias por su proyecto y por su esfuerzo. A usted, señor Yesid, muchísimas gracias por su llamada y por darnos su tiempo para disponer de este espacio en Nova y poder atender a las pautas y necesidades que la comunidad tiene, y entre todo pues por participar en este tema del día de hoy que estamos tratando nosotros, como lo es el sistema educativo colombiano. Sí, señor. Y entre todo pues, entre todo lo que usted tiene en este momento, digamos, planeado en su próxima campaña, quisiéramos saber, y también la comunidad se quisiera enterar, de cuáles son sus expectativas en cuanto a la parte educativa. Bueno, mira, Wilber, yo soy un defensor de lo público, y dentro de lo público juega un papel esencial la educación pública, tanto a nivel de atención a la primera infancia, como primaria, secundaria y la universidad. A mí me parece que lo que ha hecho Bogotá, de dedicar 3,5 billones de pesos de su presupuesto a la educación, es una apuesta válida y es una apuesta en serio. Hoy Bogotá tiene 900.000 estudiantes en la educación pública en una carrera por mejorar la calidad, por llegar a la jornada única y las 8 horas de estudio, a que haya suplementos alimenticios para los estudiantes, y me parece que mi labor en el Consejo en los próximos 4 años tiene que estar sin nada, como fue en estos 4 años que pasaron, en la defensa de la educación pública, en la defensa también de la dignificación de la profesión magisterial. Los maestros de Bogotá, los maestros de Colombia, tienen la inmensa responsabilidad de educar a nuestros hijos, de educar las generaciones que deben transformar este país. Y sin embargo, su remuneración, su valoración dentro de la sociedad no está al
Comprendido, comprendido. En este caso, señor Yesid, la pregunta que nosotros nos acontece aquí dentro de Nova Radio es, bueno, nosotros tenemos claro el deber ser de la educación, ¿no? Y ante todo, pues que la gestión pública tiene que tener una prioridad para formar personas, pero ¿qué tipo de estudiantes, qué tipo de personas se piensan seguir, digamos, formando a través del sistema educativo actual? ¿Es necesario que sigamos con el mismo sistema, pero cuando usted habla de calidad, qué tipo de calidad se podría, digamos, plantear al sistema educativo que actualmente tenemos? Yo creo que en cuanto a la educación pública de secundaria, cuando yo hablo de calidad me refiero a que los estudiantes, los bachilleres que salgan de los colegios públicos deben tener por lo menos el mínimo horario que tienen los estudiantes de colegios privados, cosa que hay una competencia entre iguales hacia los cupos en la universidad. Y creo que debe fortalecerse la universidad pública. En la universidad pública sus cupos. Por ejemplo, yo creo que la universidad distrital debe llegar a Bosa, debe llegar, como está construyendo, debe llegar a UNI, debe llegar a Suba y Engativá, debe llegar a Kennedy, así como está hoy en Bolívar. Pero además, me parece que la pedagógica y la nacional, que son dos universidades muy buenas para la educación en Colombia, deben tener sedes en localidades vulnerables de Bogotá, sedes para educar a los bogotanos y bogotanas que se gradúan de bachilleres y no tienen alternativas de estudio. Hoy en Bogotá hay 600.000 jóvenes entre 14 y 28 años que no trabajan y no estudian, y que la administración local, la alcaldía, debe buscarles alternativas de estudio o de trabajo o de vinculación a todo lo cultural o a lo deportivo, porque son jóvenes que constituyen la riqueza hacia el futuro de Bogotá y que no los podemos perder en manos de la delincuencia, el narcotráfico o la desesperanza de no encontrar qué hacer en la vida. Perfecto, perfecto. Pero en cuanto a ese tema, lo que usted dice de poder rescatar a este tipo de juventud, porque es que la idea de la educación precisamente es que nosotros podamos rescatar a nuestra juventud. De tiempo, ¿cuánto estaríamos hablando, doctor Yesid? ¿Cuánto tiempo estaríamos nosotros, digamos, empezando, no digamos ya ver el resultado total, pero sí empezar a ver las acciones? Porque la comunidad se enfatiza en eso, ¿no? Que están cansados ya de mirar cómo nosotros, digamos, en todos los gobiernos que han pasado, siempre dice la educación es prioridad, la educación es prioridad, la educación es prioridad. No, pero este gobierno subió la inversión en educación pública como nunca lo había hecho otro gobierno local. Me refiero al gobierno de la Bogotá Humana, me refiero al gobierno de Gustavo Petro. Eso es reconocido por unos y por otros. Bueno, sí, eso es correcto. En eso sí tiene toda la razón, doctor Yesid. Estos son procesos donde todas las inversiones que se hicieron ayer están viéndose los beneficios hoy. Y las inversiones que se hacen hoy se verán los resultados y los beneficios mañana. Hay que tener paciencia, pero lo importante es no cambiar el rumbo, no cambiar el énfasis, no cambiar el porcentaje de inversión en educación. Es decir, Bogotá debe seguir privilegiando el cerebro y el ser humano y no el cemento y la losa con relleno fluido. Bueno, compartimos una buena ideología en ese aspecto, doctor Yesid. Siguiendo adelante, un poquito más con nuestro tema y avanzando, usted habla de que la universidad distrital debe llegar a todos los rincones más vulnerados de la capital. Sí. Llegamos en la localidad Quinta Usme, más o menos unos 15 años, más o casi 20, tratando de solicitar la intervención de una universidad pública, pero una universidad pública que nos dé la oportunidad de sacar profesionales, porque la que tenemos aquí, la que tenemos más cercana es la distrital, pero lo máximo que se puede abocar ahí es una tecnología. Pero si alguien quiere tener una carrera profesional y de investigación, de oportunidad de ciencia,
porque pues digamos uno de los principales factores de la educación aquí a nivel Colombia es que dicen, no, pues la educación de calidad está mejorando, pero ¿en qué tipo de calidad? Por eso le preguntaba, digamos, ¿qué tipo de carreras se dan la oportunidad para los chicos? Respeto plenamente la pregunta. Yo no estoy contra los tecnólogos, yo no estoy contra la enseñanza de tecnología, pero la universidad pública debe tener sede en las localidades vulnerables, digámoslo así, de Bogotá, para sacar profesionales, que haya posibilidad de investigación, que haya calidad científica de esos profesionales. Es decir, yo no estoy pidiendo universidades de garaje, no estoy pidiendo universidades que se limiten a tecnologías, estoy diciendo universidades que le puedan dar a esos miles de jóvenes bachilleres de las localidades de Bogotá, de la periferia, que no tienen acceso a la universidad, puedan tener educación profesional. Perfecto, Yesid. Tenemos aquí un espacio, un momento, por favor, ya que tenemos un pequeño inconveniente técnico. ¿Nos permites, por favor, un minuto de espacio? Claro. Gracias, Yesid. Bueno, continuamos aquí en nuestro espacio, directamente aquí en Memorias del Olvido. Y por ende continuar adelante con nuestro amigo Yesid, aquí invitado en la tarde de hoy, que está candidato nuevamente al Consejo por parte del Partido Verde. Alianza Verde número 4. Alianza Verde número 4, ese es el número. Hay que grabar el 4, las 4 estaciones, los 4 jinetes del apocalipsis. Los 4 puntos cardinales. El 4 es el número de la confianza. Así es, así es. Bueno, vamos a seguir adelante y queremos saber nosotros aquí y también la audiencia, doctor Yesid, ¿qué otras propuestas tiene usted en su próximo gobierno, digamos enfocadas principalmente al tema ambiental? Mire, yo insisto en que yo soy un defensor de lo público. Uno de los aspectos que valoro del actual plan de desarrollo de Bogotá es el eje de que la ciudad debe ordenarse de acuerdo al agua. Eso quiere decir, preservar el agua es preservar la vida, es preparar a una ciudad como Bogotá, que es vulnerable en ese sentido, para enfrentar los dramáticos consecuencias que tiene el cambio climático en esta parte de vida de la humanidad. Nadie creía eso, pero hoy hasta el presidente de los Estados Unidos dice que el problema principal que tiene la humanidad es poder enfrentar las consecuencias del cambio climático. Entonces Bogotá debe prepararse a eso en todos sus aspectos: preservar las fuentes de agua, destapar todas las corrientes de agua que estuvieron tapadas como si fueran cañerías. Eso debe estar al aire, debe preservarse la ronda, deben tomarse medidas de adecuación de esa ronda, debe hacerse una reforestación de toda la ronda de la quebrada, hay que invertir en los humedales y hay principalmente que descontaminar el río Bogotá en una acción conjunta entre Cundinamarca, Bogotá, la Nación y la CAR, porque eso vale mucha, pero mucha plata, pero hay que hacerla. Yo creo que el tema ambiental se refuerza además si se impone el programa Basura Cero y se le da continuidad como una política pública. Todavía hoy estamos intentando hacer reciclaje, pero botamos al relleno Doña Juana toda la materia orgánica que es en otras latitudes y en el campo colombiano para los campesinos una riqueza en abono. Tenemos que concluir todo el programa de basura cero, de modelo público de recolección de basuras, con reciclaje, con remuneración a los recicladores, con formalización en cuanto a contratos de trabajo de la gente que recoge la basura en el modelo público, que se reduzcan esas exageradas tarifas y que cerremos el relleno Doña Juana,
es un factor de contaminación, de desestabilización de toda la zona de Usme y Ciudad Bolívar, y eso lo podremos hacer si implementamos el programa Basura Cero y aprovechamos la riqueza de la basura. Tiene usted toda la razón, doctor Yesir, y precisamente ya que toca usted ese tema, el tema del relleno sanitario, doña Juana, el día de ayer en uno de nuestros programas aquí en Nova Radio tratábamos principalmente ese tema, pero no pues enfocados a lo que todo el mundo ya conoce acerca de los damnificados y lo que sucedió en el 97, sino de la problemática que se está presentando actualmente. Sí. El 3 de octubre, si usted bien supo en las noticias, se presentó un colapso de una parte del relleno por la parte de la ladera oriental, allá donde está el barrio Mochuelo, y esto en este momento le generó, digamos, a las personas de la localidad de Ciudad Bolívar, en especial allá en el barrio Mochuelo, un problema pues obviamente a nivel sanitario y a nivel ambiental muy crítico. Se suspendió y se dio, digamos que, un plan de contingencia por parte de la Secretaría de Ambiente y por parte de la Secretaría de Salud para disponer de otro lugar para que se siguieran, digamos, depositando los residuos que venían de la capital. Pero dése cuenta que en este momento la sorpresa para nosotros como habitantes de la localidad Quinta es que hace una semana empezó a disponerse el terreno que hace 18 años atrás había colapsado a causa de pues que la estructura del relleno no estaba apta para toda la cantidad de basura que se encontraba, y ese mismo territorio que se pues obviamente se trabajó para poder recuperarlo y que volviera a salir vegetación encima, había quedado restringido para volver a ser utilizado para el mismo fin, pero sin embargo en este momento se está disponiendo ese terreno, y ya para nosotros como habitantes de la localidad, muchos lo dice la comunidad, es algo crítico. Es algo completamente crítico que requiere una atención pronta y con fecha de caducidad, o sea, con fecha, que se vea algo que diga para tal fecha, porque es que ya no aguantamos más. Para nadie es una duda, y ni es oculto, que el relleno estaba destinado para funcionar 20 años, es decir, hasta el 2007 tenía cabida, y en este momento sigue trabajando. Entonces, hemos recibido varias llamadas de muchas personas, especialmente, digamos, con todo el respeto que usted se merece, doctor Yesid, por activismo político, tratando de, digamos, de impactar aquí dentro de la comunidad con este tema, el tema del relleno sanitario. Usted dice que hay que cerrar rotundamente el relleno. Sí, claro, tomando las medidas previas. Teniendo como en cuenta estos precedentes que le hemos hablado a usted, teniendo en cuenta los precedentes que le hemos dado a usted acá en este momento, lo que está sucediendo y que es tan crítico, ¿qué tan factible y qué tan prioritario es para usted eso dentro de su campaña en estos momentos? ¿Y cómo lo puede demostrar? El tema del ambiente es un tema absolutamente prioritario. Por eso yo respaldé, esa es la prueba de mi compromiso con el tema ambiental. Respaldé el modelo público de recolección de basuras que estuvo tan criticado por la superintendencia, por el procurador, por el señor ministrico de vivienda ese que no hace sino atacar a Petro y a la Bogotá humana. Yo me enfrenté en el Consejo y defendí el modelo público de Petro, porque creo que es el único que tiene un componente ambiental sustancial. Es de la esencia del programa de Basura Cero que haya un recolector privado de basuras y que haya una concepción de llegar al programa Basura Cero y por ende cerrar el relleno de Don Jorge. Perfecto, doctor García. Bueno, le agradecemos a usted, doctor García, por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Memorias del Olvido. A ustedes, insisto, tienen un proyecto de radio alternativa, eso es emisora Nova, que todos los demócratas de Bogotá debemos respaldar. Esa vinculación de ustedes a la comunidad es fundamental. Necesitamos radio, televisión y prensa comunitaria ligada con las localidades más pobres y más vulnerables de Bogotá, como hacen ustedes. Que reciban mi abrazo de felicitación por la labor que hacen, por el espacio que han ganado y por el esfuerzo que han mantenido en este periodo. Doctor García, usted por haber estado en Nova Radio y haber estado aquí en nuestro programa Memorias del Olvido, y esperamos pues si igual usted continúa en un segundo periodo, tenerlo por acá de manera pues ya un poco más personal, para que pueda hablar con la comunidad y poder pues de verdad contar con un líder como usted. Para poder continuar, acuerden que soy el 4 al Consejo por la Alianza Verde.
número 4. Vale, así lo tendremos presente, doctor García, que tenga usted una muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Pues nos da a entender algo muy importante, que es la cuestión ambiental. Y lo que tiene para la educación, ¿no? Lo que tiene para la educación, o sea, pues... Sí, que defiende la educación pública, el candidato. Pero bueno, ahora nos vamos con una cancioncita. Sí, sí. Porque ya después de eso tan extenso, no mentiras, también sirve para la reflexión y para el debate. No, es que es interesante porque te recuerda que tenemos que enterarnos de quiénes son de manera directa, no digamos, los líderes que vamos a poner allá arriba ahorita, ¿no? Este 25 de octubre, a votar bien o votar en blanco. Bueno, listo. Vámonos con esta de Pink Floyd, Another Brick on the Wall. Inglés 3. ¡Wow! A poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, 4-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 tree. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. We don't need no education. If you don't need your meat, you can't have any pudding. We don't need no school control. How can you have any pudding if you don't? Poems, everybody. The laddie reckons himself a poet.
Después de volver de esta hermosa canción de Pink Floyd, en donde los muchachos son vistos como salchichas de la... No, mentiras. Vamos a hablar con una invitada muy especial, Mayeli Díaz, la profe del parche también, la profe que está en proceso de formación y nos va a contar su experiencia. Hola, profe, ¿cómo está la profe? Hola, buenas tardes para todos y para todas que en esta tarde escuchan este programa. Gracias a todos por la invitación. Pues soy una profe en proceso, pero pues he tratado de llevar a cabalidad no solamente lo que he aprendido en la universidad, sino como tal yo utilizo como una metodología de diálogo de saberes. ¿Por qué? Porque a mi concepción la educación no solamente debe estar encasillada, cuadriculada en la institucionalidad, meramente. Pues trabajo actualmente en un colegio en Bosa Centro, en la localidad de Bosa, en la cual me desempeño como licenciada en Ciencias Sociales en primaria, de primero a quinto. Pues esta labor docente es difícil porque es más vocacional. No es una cuestión como coger algo y decir, no, yo quiero ser esto, sino realmente es quererlo de corazón. Es difícil afrontar todas las condiciones laborales, empezando porque no hay condiciones laborales para nosotros los docentes, y pues eso se ha visto reflejado durante muchos años en las manifestaciones que ha tenido pues la representación docente legal como es FECODE o la ADE. Pero la ministra dice que les pagan bien. Ajá, a ella. Ya, ves que sí que no se especifica ella. Entonces, pues se ha visto reflejada esa lucha porque, pues aparte de un salario digno, pedimos también una vida digna para nosotros los docentes. Y pues yo he visto en mi experiencia docente que falta algo muy importante, la dignificación de la docencia, partiendo de que dejemos de lado de pensar que el docente es el que solamente es el que transmite un conocimiento, sino va mucho más allá. Nosotros somos seres humanos, tenemos problemas, tenemos una vida personal, tenemos una vida social, y enmarcado en todo esto pues llega un punto en que uno llega a una institución y lo quieren tratar como el que hace de todo, ¿sí? El todero. Desde... Cuídeme el chino. Eso sí, también límpiemele los mocos, hágamele las tareas, literalmente. Lo digo porque pues la no solamente lo digo yo, sino pues muchos docentes nos ha tocado afrontar ese tipo de situaciones. Partiendo de eso, puntualizando lo que quiero decir de la labor docente, es que los docentes no somos como ese vaivén de cosas en la sociedad. Nosotros tenemos que tener estipulada una cosa que es la vocación, y la vocación hace parte de querer transformar la sociedad, y eso es un punto esencial. Aunque hay muchos docentes, y yo creo que pues todos los seres humanos pasamos por la escuela alguna vez, nos marcaron en algún tiempo un docente, ¿sí? O recordamos o de nuestra infancia, nuestra secundaria o nuestra universidad, recordamos a algunos docentes. Y esos docentes, ¿por qué nos marcaron? Precisamente porque ellos dieron todo de sí para enseñarnos, ¿sí? No solamente tome, copie o vaya y borre el tablero o transcriban esto, sino que nos quisieron dar a mostrar que pues estamos en una sociedad enmarcada en el capitalismo, como yo lo veo, en un capitalismo voraz y en un capitalismo que no quiere que salgamos adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué es la función del docente? La función del docente no es decirle estamos en un cagadero, sí, por decirlo así, perdón la palabra, pero no, pero hay que hacerle ver la realidad a los pelados, ¿no? Entonces, no es decirles y mascárselo y dárselo mascado, si nosotros somos los monitores o unos guías para esa transformación. Entonces,
la vocación se enmarca en eso, en querer transformar la sociedad. Hay muchos maestros que dicen, bueno, listo, yo soy maestro y sale, eso es mamey, por decirlo así. Voy, dicto unas clases, esos chinos salen aprendiendo y ya, yo me voy, saco unas notas, las subo y ya. No, el proceso del docente no termina cuando el muchacho se gradúa de 11 o se gradúa de la universidad. El proceso del maestro va mucho más allá, cuando ve reflejado en sus estudiantes esa transformación. Y esa transformación no solamente es que el pelado se ubique en un buen trabajo, que tenga una casa, que tenga una familia, sino que piense en lo social, ¿sí? Aparte de que yo soy de ciencias sociales y defiendo literalmente todo un proceso social, es la labor de todos los maestros, del de matemáticas, del de biología, del de física. Todos deben tener esa perspectiva o esa vocación siempre intacta y alimentarla, porque quererlo decir, o sea, no es que uno sale de la universidad o uno en su proceso de su tacita de su su universidad y dice, bueno, yo De soy su metro docente. cuadrado, Sí, de es su un metro metro cuadrado. Yo Ay, soy docente. defiéndase. Sí, entonces yo soy docente. Bueno, salgo con toda la fuerza a lucharla, a transformar a esos pelados, a mostrarles otras cosas, pero a la medida del tiempo uno se va dando cuenta El de que estrellón. es difícil. Claro. Es difícil porque no solamente está la escuela, está la familia, está la religión, está el Estado. Sistema. Está el Estado. Entonces todo es un sistema, por eso yo digo que es un sistema, porque todo va entrelazado y hay que entenderlo así. No podemos defender la educación sin defender lo ambiental. No podemos defender lo ambiental sin defender la salud. Todo es un conjunto de cosas. Uno Correcto. debe tener siempre en mente que está dentro de un sistema y que el sistema le va a hacer la vida imposible a uno, ¿sí? Para que uno se retracte y no transforme. Entonces, lo que yo tengo para decir hoy es que la labor docente es la vocación que tenemos intrínseca. ¿Y intrínseca qué es? Tener la visión de siempre transformar la sociedad. Eso es lo que puedo decir de lo que yo he tenido como experiencia en mi labor docente y que pues también sirva de cuestionamiento a esos docentes que se vuelven como vacas muertas en el aula de clase, porque sí hay vacas muertas dentro de la educación y esas vacas muertas son las que nos impiden dar esos grandes pasos. Entonces, pues también es esa reflexión y también es ese cuestionamiento a decir, bueno, usted que se está preparando, que entró a primer semestre de licenciatura o que ya va terminando o que ya lo ejerce, que siempre tengamos en mente eso, que la educación es un pilar fundamental para la transformación de la sociedad. Qué maravilla la forma de pensar de aquí nuestra amiga Mayo. Bien, bien, bien. Yo tengo algo que decir ahí. Chan, 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 chan. Pasa lo siguiente, o sea, escuchémosla a ella, ¿sí? Y uno se puede dar cuenta que ella es una persona que lo que dice lo dice de corazón, ¿verdad? Lo dice con pasión, lo dice con sentido. Porque ella encuentra en su vocación, en su vocación y en ser profesor una razón de ser, una razón de vivir, una razón de actuar. Entonces yo llevo la reflexión a todos esos docentes que hoy en día son docentes, pero que no son licenciados, ¿sí? Entonces tenemos al trabajador social, tenemos al matemático puro, tenemos al físico puro, al químico, al biólogo. Y obviamente uno no desmerita su labor académica, ¿sí? Uno no puede desmeritar su labor académica, pero uno tiene que llevar a reflexión eso, o sea, ¿cómo puede llegar esa persona con un curso de 6 meses o un año de pedagogía, llegar a impactar en una escuela, impactar en la educación de este país de la manera como ella lo está haciendo? Es un ejemplo, ¿no? O sea, me gustaría que acá en este momento hubiera sentado una persona de esas, un trabajador social que hoy en día sea docente, que sea docente de ciencias sociales o de religión, que llegara a nos hablara de cuál es su práctica o hasta dónde podría llegar su práctica. Pero ¿sí? bueno, acá tenemos al abogado que ha estado en el aula. Cuéntanos, muchachos, cuéntanos. Vean, es muy difícil cuando uno se estrella, como dice Mayo, prácticamente contra el sistema educativo. Cuando uno entra con el pensamiento del deber ser, pero estrella con que le voltean la baraja adentro, ¿no? Yo trabajé en un colegio en Ciudad Bolívar, allá en Arborizadora Alta, se llamaba el colegio Erasmo de Rotterdam. Ya no existe el colegio, un colegio privado, que estaba en concesión, también estaba en convenio con la Secretaría de Educación. Y vean, la mayoría de chicos que estaban en ese colegio, pese a que el colegio era privado, la mayoría de chicos pues venían de articulación con otros colegios donde, eran unos pelados re terribles, pero terribles. Yo veía a compañeras mías llorando. Bajaba la profesora de sexto y salía y yo no puedo más, pero chicos. Yo, profe, no lloré delante de ellos porque
literal. Y claro, no, pues era difícil para muchos porque ella venía, digamos, de colegios del norte y un récord de cosas. Y nos estrella contra la problemática social que ha arraigado la educación durante tantos años y ha segregado a la ciudadanía de los estratos bajos a una educación paupérrima y netamente enfocada al proletariado común. Entonces usted lo educo, lo pongo en el aula de clases para que crees que sea un borreguito juicioso que no pregunte por qué, sino siga las órdenes y que yo le pago usted un salario mínimo y pare de contar. No se educa para liberar, ni para que la persona emprenda, ni para que sea una persona libre de verdad, sino para que sea un esclavo seguidor de doctrinas. Comparto lo que dice Mayo en ese aspecto. Y por eso discrepaba mucho cuando nos calificaban, porque cuando uno está como docente lo califican a uno por parte de las directivas. Entonces llega, usted está en su clase, y de un momento a otro llega el coordinador, se sienta al lado suyo, saca una libretica y empieza a mirar cómo usted dicta la clase. Y entonces uno, bueno, pues todo bien, yo sigo dictando mi clase con los pelados, uno habla con los chinos. Y entonces después ellos lo llaman a uno, y le dicen, profe, siga, siéntese por favor. Yo no, claro, profe, claro. Bueno, la verdad, estamos preocupados. Usted es el peor profesor del colegio. Yo no uso. Estuvo muy mal. Deja hablar mucho a los chicos. Es un espacio para enseñar, no para debatir. Hizo una mesa redonda y no tuve en cuenta que obstaculizó la salida. Y en caso de un accidente, ¿qué? Bueno, sí, tienen razón, sí, la embarré. Bueno, de pronto fue un error humano. Pero, siguieron en esa rajadera. Yo les dije, oiga, pues, muchas gracias. Y qué bueno que yo ya no me rijo como los chicos por una calificación, ¿no? Porque si yo me rigiera por una calificación, en este momento estaría destrozado. Sí, o sea, si yo me rigiera por una calificación, sí, o sea, como lo hacen los chicos. Imagínate yo llamar a un pelado de mi salón y decirle, ¿sabe que usted es el peor estudiante del salón? ¿Cómo cree que se siente ese chico en ese momento? Sí, ahí es cuando el docente se ve como un trabajador y ya. Entonces, los profesores a nosotros van, estamos en dirección de curso y dicen, así está todo. En la entrega de boletines nos dijeron, ustedes son el peor salón de todo el colegio. Así son todos. Aquí no nos han dicho, señores, no nos han dicho todos. El peor curso, ustedes son de lo peor. Y uno créanme que a pesar de que uno como que a veces le da risa dentro del salón, en su interior uno dice, oiga, pero ¿qué tipo de personas somos entonces? ¿Por qué siempre la misma vaina? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué la segregación? ¿Por qué siempre nos tratan de la misma manera? Y aunque no crean eso, créame ya en la conciencia de las personas. Yo pienso algo respecto a eso. Es que Genial. O sea, pasa lo siguiente, por ejemplo, en ese tipo de situaciones, ¿no? Que siempre se va a delimitar al profesor o al pelado a decirle, usted es el peor, usted es el más malo. No sé, pero desde mi experiencia yo he aprendido algo, y si de pronto hay algún docente escuchándonos, es que esas personas problema, sea un docente o sea un estudiante, yo desde mi punto de vista la mejor forma de que ese pelado pueda llegar a ser, o sea, salga de esa situación en la que se encasilló por cuestiones del sistema o de que lo haya puesto ahí, la mejor forma de sacarlo de ahí es haciéndolo partícipe de un proceso de verdad, no sé, educativo, como ustedes lo quieran ver. Como por ejemplo, entonces yo me hago entender, por ejemplo, tenemos un salón, no sé, de octavo, entonces hay dos pelados que siempre son el problema, siempre van la recocha, entonces todos los profesores son lo más malo, son lo peor, pero ¿qué pasa? Un día X, llega un profesor X, les dice, venga muchachos, hagamos algo diferente con ustedes. ¿Ustedes les gusta sociales? No, profe, no me gusta sociales, listo. Hagamos una actividad, hagan una canción de lo que a ustedes les guste, una canción, y participen y en el salón hagan una actividad por medio de esa canción. Entonces el pelado se siente partícipe de ese proceso, ¿sí? Es lo que no va a ser el peor. Lo que yo aplicaba, yo decía alguna vez una frase que me encantó, no sé, no me acuerdo dónde la saqué, pero yo le decía a los chicos, y le dije al profesor ese día que me estaban calificando, que me decían que usted es el profesor, el peor profesor del colegio, no sé qué. Yo le decía, menos mal que, como le digo, no me rijo por eso, pero si es por calificación me gustaría que le preguntaran a las personas que de verdad ven todos los días mi trabajo. Porque usted fue solamente un día y de pronto me cogió en el peor de mis días. Sí, uno no sabe, uno no claro, estaba enfermo. Y ese día de pronto me cogió en el día donde me tocó preso con el curso problema, con el curso más ya de todos, porque es que eso pasa, leyes de Murphy, ¿no? Sí. Entonces, le dije, a mí me encanta que yo voy y le pregunto a los muchachos, hagan la evaluación que nos hacen los pelados como tal, los chicos del colegio. ¿Qué notas pueden ver que los niños opinan de uno de esa manera? Ah, profe, eres una nota, él es el mejor, qué calidad, profesor, qué bueno, cómo nos tratas, o sea, yo, bueno, son las personas que trabajan conmigo las que me están calificando, no simplemente aquel que me dice, vaya, hágalo, y no ve de verdad directamente todos los días el trabajo. Cuando uno empieza a avanzar de esa manera que tú me dices, de enseñar de la forma, de aprender, de hacer algo con los niños problema, eran los chicos problema los que me calificaban precisamente de la mejor manera a mí, y era porque yo les decía a los mismos profesores, bueno, si los chicos no pueden aprender de la forma en que nosotros enseñamos,
¿por qué no les enseñamos de la forma que ellos aprenden? Exactamente, ahí está. Así es simple. Bueno, momento, ténganlo ahí, tengan el tema ahí que está re bueno. Y vamos a ir con una canción de Emir Kusturica para seguir. De Kusturica, esa gente es excelente. Pero antes de que nada, les recordamos a nuestros oyentes que se pueden comunicar a través del 497-6657 o enviar todos sus comentarios a través de radionovabogotá@gmail.com. Recuerden contactarnos a través de www.radionovafm.com. Mil disculpas, novaradiofm.com. Se le fue la señal. Romalen puceva Ubamara sase Acela Devla Vačarle Ubamaru koka Ošinele Romalen Ašunen Hej čavoren Google Zuralen Ubamara čajori Paro grga vojsi
Tarán. Tarán, tarán. Bueno, después de esta hermosa canción, De interesante los canción, amigos que hasta Costurica. la bailamos acá. Sí, Vamos sí. a seguir con el tema, que Mayito se quedó con la palabra en la boca. Entonces, Pues con respecto a lo que continuemos. estaba hablando Wilmer, yo hago una analogía, una comparación, si se puede decir así, de la escuela como una sociedad pequeña, ¿sí? Porque bueno, está jerarquizada, ¿no? Están los directivos, están los docentes, están los padres de familia, están los estudiantes. Entonces se vive un ambiente, cuando uno está trabajando en un colegio, uno vive una sociedad pequeña, un mundo pequeño. Lo que estaban hablando ahorita, los estudiantes, problema entre comillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ven esos estudiantes problemas. Porque la escuela cree que recibe personas con mentes vacías y resulta que no es así, No sirve para el porque sistema, afuera cuando están en el o dentro del colegio se ve la droga, se ve la prostitución, se ve las lamentables situaciones de salud o de alimentación que tienen los pelados. La familia, de pronto una familia desarticulada, donde el papá llega borracho, le pega a su mamá, le pega a él. Entonces, esos estudiantes problemas, entre comillas, terminan siendo el producto de este sistema, ¿sí? Y llegan a la escuela. Nosotros como docentes somos docentes, no somos psicólogos, no somos la almohada que escucha los problemas de cada uno de los estudiantes. No hacemos coaching social a todo el mundo. Sí. Y teniendo en El cuenta Salvador. lo que estábamos hablando ahorita, o sea, en los colegios ahorita hay un amotinamiento de personas impresionantes. Los megacolegios precisamente fue para eso, para rellenar las aulas, rellenarlas. Completamente, sí. Pero hablando del Rellenarlas. sistema, pues, en mi opinión, yo escuchando un audio de, ¿cómo se llama? José Bobadilla. De José Bobadilla, hay un audio que me encanta, que es prácticamente la fábrica de salchichas. A eso viene, que nosotros somos prácticamente su pequeño salchichón, nos meten en una fábrica y salimos siendo salchichas para ellos más, o sea, prácticamente como dice, somos un producto para ellos. O sea, lo que nos educan para hacer salchichas. Wilmer, cuida a esa niña. Felicitaciones, felicitaciones. la Gracias, verdad, niña. porque tenemos que pensar, tener un principio en esta emisión, que todos hemos sido estudiantes. Sí, Todos. todos. Y seguimos siendo Y lo estudiantes. seguimos siendo. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, tenemos que dialogar en eso, o sea, también revivir nuestra experiencia y compartirla ya como entes. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy una educadora, también yo tengo en cuenta cada vez en mi clase, como yo fui, porque yo fui caspa, yo lo admito, sí, también. Acá todos Claro, somos un caspas. espíritu caspa, por eso, sí, de cierta medida queremos transformar esta sociedad. De pronto nosotros fuimos esos estudiantes problemas que estamos Dios hablando mío. acá, ¿sí? ¿Qué está De pronto en pasando? algún maestro fuimos Claro. ese estudiante problema. Entonces, eso por un lado. Por el otro es que en la institución educativa, en el sistema educativo, se ha visto un fenómeno, no sé, yo lo hablo desde mi práctica docente, es que los profesores se acostumbraron o se están acostumbrando a amotinarse frente a los estudiantes. Entonces ya hablan mal de los estudiantes, ya quieren rajarlos, ¿sí? Y no buscan una solución, ¿sí? Ese es el problema que yo veo dentro, por ejemplo, en una reunión de docentes que nosotros estamos viendo, no sé, el consejo académico, ¿sí? Entonces los profesores no actúan con esa dignidad docente que decía al principio y con una ética docente en decir, bueno, miremos el problema de tal pelado y tratemos de solucionarlo. No, lo que pasa es que se atrincheran, sí, como nosotros los docentes en contra de los estudiantes porque no nos la vamos a dejar ver, ¿sí? Entonces se convierte en eso lo que yo digo, en una sociedad pequeña, en una sociedad en que no busca soluciones, sino que busca es como castigar y reprimir,
de cierta medida a los estudiantes. Eso por un lado de los docentes. Ahora los directivos, ellos creen que uno no es una persona del común, o sea, que uno no siente, que no tiene vida social, empezando por eso, ¿sí? Entonces lo que lo hacen es a uno vigilarlo, ¿sí? Pero bueno, ahí está la diferencia, por ejemplo, de una institución privada y una pública, por ejemplo. Sí, tú que estás ahí en la privada, entonces hay una diferencia grande, sí, ahí claro, o sea, yo no puedo decir que no, porque sí hay una diferencia bastante marcada, porque las instituciones privadas son pequeñas microempresas, ¿sí? Porque lo que quiere esa pequeña microempresa educativa es dar unos ítems de evaluación altos ante el Ministerio de Educación para que les den más permisos a ellos de tener una estructura, una infraestructura, de tener más estudiantes en las aulas, de muchas garantías que se les dan a las instituciones privadas para que ellos sigan su proceso académico, ¿sí? Y no se caiga a un colegio privado, ¿sí? Entonces, pues lo hablo por ese lado. Y hay una cosa que los maestros se nos ha olvidado, que a nosotros y de las instituciones privadas, que desde que nos paguen puntual todo está bien. Y eso no es así, porque uno no solamente va solo eso, el salario y ya. A trabajar para que le paguen, porque para eso voy lavo loza y me pagan, para eso voy atiendo un local y me pagan. No ¿sí? peleas una dignificación docente. A lo que yo voy es eso, la dignificación docente va incluso de la libertad de cátedra que uno tenga. Entonces eso que estaba hablando Wilmer ahorita, de que se le metan a uno al aula de clase a vigilarlo como si fuera una cárcel, ¿sí? Eso no debería estar permitido, ¿sí? Porque ante todo nosotros tenemos una libertad de pensamiento. Y los chicos también. O sea, claro. ¿Cómo va a hablar un pelado con uno en una clase, ¿sí? A debatir, a socializar un conocimiento, si lo están vigilando? Y él lo está vigilando nada menos que el coordinador, que es el ogro del colegio, ¿sí? Pero prácticamente para ellos, nosotros, al sistema le importa más que nosotros nos soñemos, ¿sí? A ellos les importa más que nosotros fuéramos como común y corriente como ahora la gente, ¿sí? Sin sueños, sin emociones. O sea, ellos no les importa que nosotros seamos felices. Porque si somos felices, es maldad para ellos. Eso es malo para ellos. Eso mismo, o sea, sí, a eso se refiere todo. Esa es la lógica. Bueno, partiendo también de eso, pues tampoco hay que caer en el error de que todos los maestros son malos, ¿sí? O que no hay nada que sirva, ¿sí? Porque hay maestros que resisten aún en las aulas, es que todavía se ve reflejado lo que tú dices. Tatiana. Sí, Tatiana dice. Que esas personitas que tengan esos sueños sean más liberadores que nunca, ¿sí? Porque la liberación no solamente es estar en las calles para arriba y para abajo, jugar Atari o estar en internet todo el tiempo. La libertad es enmarcada lo que dice Tatiana, la libertad va mucho más allá de querer ser lo que soy. Sí, y defenderlo, ¿no? Porque una vaina es uno ser, pero lo van a querer pisotear, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí es liberarse, liberar su mente, ¿sí? Ahora, otra cuestión que yo quería tocar es que nosotros nos estamos afrontando a una educación cada vez más acelerada. Crecen los institutos de validación, ¿sí? Y los institutos de validación tú ya puedes hacer 2 años en 6 meses. Yo saco, ¿sabe qué? Sí, yo sacaron el cartón y ya noveno a 11 medio año. Eso Uy, sí. Se piensa. Exacto. ¿Y que para si uno qué? más sale uno mal preparado, o sea, yo considero, con todo el respeto que se merece la educación, pero uno sale graduado y todo, pero el título prácticamente, si usted no lo hace valer, no sirve para nada. Pero es que ahora un título, ¿para qué sirve? Usted puede tener miles de títulos y para usted se va a trabajar y por ahí se gana 500,000 pesos. Es lo mínimo. Bueno. Sí pasa. Ahí puede decir perspectiva. Y más que el título debe ir mucho más allá de una marquilla,
más allá de tener colgado el título en la sala. Porque Todo lo que uno prácticamente aprendió en ese proceso. eso es raro, porque si nosotros falsificamos un título ya es falsificación y si ellos lo hacen, no. Pues imagínate, uno compra un bachillerato en un año o en un año y medio, lo compra porque Sí. eso es comprarlo. Es comprarlo. Sí, porque Sí, se eso pierde es toda la vida así. escolar. Usted está pagando algo ahí, usted está pagando un título, sí, lo está pagando, está comprándolo. Claro. De manera más legalizada, recordemos que lo legal no tiene nada que ver con lo justo, ¿no? Sí, Bueno, pero pues... Es que eso es lo que pasa. Muchachos, Ya lo legal es justo. pausa. Ah. Vamos a escuchar una canción muy, muy bonita. Muy linda, Ah. mexicana. Ella muere por esa canción. Sí, muero porque es de la Ay. resistencia mexicana y es muy buena. Sí. Y yo les tengo algo Luna para Negra. aportarles apenas volvamos después de esa Listo, canción. listo. Bien Chan, bacano. chan, chan, chan. Yo fui a la revolución, yo fui a la revolución a luchar por el derecho, para sentir sobre mi pecho una gran satisfacción, más vivo en un rincón, cantándole a mi amargura, pero con la fe segura y anunciándole al destino que es el hombre campesino, nuestra esperanza futura. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre, luna negra, negra, luna negra, color de tu madre, color de tu madre, color de tu madre. animal que se apesta, que grita como
volvemos, muchachos. Hola. Hola, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Ya se están durmiendo? No. Les falta un tinto más, tintico. más bien. Falta un Ahorita. No, tinto no, cafeína. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, Llegas les estaba diciendo antes de entrar, ¿qué les enseñaron a ustedes en el área de arte? O sea, ¿qué vieron, mejor dicho, arte? Yo me arte, acuerdo de colegio. Lúdicas. Lúdicas Dibujo hace técnico. parte del arte, sí. Claro, yo veía lo que era tuna y teatro. Ajá. La danza. Maravilloso. ¿Y qué tal? ¿Y era la mejor materia o no? Del carajo, vea. Yo me acuerdo que fueron los primeros Matemáticas, colegios no. que hicieron eso de la jornada continua. Y yo me acuerdo que yo terminé. Les voy a contar mi patética historia en los colegios. Vea, empezamos en mi primer colegio, que fue el San Carlos, a la edad de 4 añitos que empecé a estudiar yo. Esa historia re larga. Empecé en no es tan larga, lo voy a resumir. Si la corta. Lo voy a resumir. No. San Carlos, 4 años. Del San Carlos pasé ya después al colegio El Ingenioso Hidalgo. Ajá. Sí, más o menos a la edad de los 6 años. En el Ingenioso Hidalgo estuve hasta tercero de primaria, que me lo tiré. Y entonces entré al colegio El Virrey, solamente ese año, en el colegio El Virrey. Me tiré cuarto. Entonces, después de cuarto, pasé al colegio San Antonio, que ya no existe. Sí, el colegio San Antonio que hay por todas las gravilleras y por toda la principal. De padres, De la Fundación San Antonio ahí. Uy, ese colegio era una... Uy, no, mejor dicho, una Tienes que decirlo. Una berraquera. Era de lo mejor. espacio grande. Todos, Un mira, espacio teníamos grande. caseta de scouts, teníamos 2 canchas de fútbol, teníamos 2 coliseos, teníamos biblioteca, Imagínate. teníamos como 5 salones para cada curso. O sea, de 6 quintos, 6 séptimos, así. Era grandísimo, un espacio bacano. Teníamos talleres de banistería, de dibujo técnico, de metalurgia, de mecánica automotriz. O sea, eso era una... Completo, un Pues colegio una completo. chimba de colegio, en serio, qué pena la palabra, pero una berraquera de colegio. Y pues allá, pese a que el colegio era muy bacano, pues la gente no tanto, sí, ustedes saben, colegio de curas, doctrinamiento católico, ta. Sí. La Entonces, religión siempre gobierna todo. el clero, ellos tienen el clero, nosotros nuestro sudor, dice por ahí, Mago de Oz. Mago de Oz. Y entonces, nosotros, bueno, pues de ahí salí del colegio, de lo que fue hasta octavo, porque ya en octavo pues no aguanté más. Y la rebelión, y me sacaron, vean hasta donde llega. ¿De qué? ¿El colegio de padres? Del colegio de padres, como fueron de hijo. Porque Holcim y Cemex lo Pi, exterminó, hijos de ¿o qué? papá. Lo que pasó fue que yo me acuerdo que yo pues en ese momento en octavo estaba en una época de rebeldía no tan grande, pero sí. Y Soy un llevaba chico 15 días, rebelde. llevaba 15 días sin ir al colegio. Yo había acabado clase 15 días, mi papá no se había enterado ni nada. Pero yo me salía y mi acto de rebeldía era irme a jugar Xbox todo el día. En ese momento no era Xbox, era 64. Entonces me iba a jugar Nintendo 64 del día Golden Caducado. Sí. Sí. Fuera de ¿Y qué pasó? Que pues supuestamente para ellos yo era un muchacho problema y antes de que me expulsaran era mejor que me retirara. Y me retiré, pero me sacaron con conducta insuficiente. Un niño de 12 años de edad con conducta insuficiente. Para reclusorio. Qué desgraciados. O sea, me cerraron las puertas en todos los colegios. Y ahí vino mi colegio, que yo lo llevo en mi corazón, ese colegio, porque a pesar de que no era la gran cosa, era una casita de esas Fue de el único que lo Bellavista. recibió. Sí, fue el único que nos recibió y le agradezco al profesor Gerardo Sánchez, una gran profe. persona, profe Gerardo Todos Sánchez. los créditos. Todos los Lo amamos. créditos. Para que Los si me créditos está para escuchando usted. a él, de verdad, un gran saludo a todos mis compañeros de lo que fue el Colegio Comercial Luz de Vida. Ese colegio... Y el arte. ¿A dónde Recordemos encontraste el a tu arte. fiel Ese colegio, compañero? en ese colegio Arte. duré hasta décimo, que pues el colegio, por falta de gente, porque pues un colegio tan pequeñito, quebró. Tenemos 50 estudiantes cuando yo llegué en todo el colegio, 50 estudiantes de primaria y bachillerato. Entonces, graves, pues les tocó cerrar el colegio, quebró, y pasamos al colegio Simipes, digo, Sumapaz, el que queda, el que queda ahí en Santa Librada, se distinguen. Y ahí me gradué y ahí fue donde conocí las horas lúdicas. Ahí fue donde en ese colegio vine a Claro. saber yo lo que era un horario extensivo para el año 2002. Y yo, uy, bueno, pues esto que era, entramos a las 6 y salimos a las 3. Y yo, pero ¿cómo así que nosotros súper rabones al principio? ¿Cómo así que a las 3? ¿Qué vamos a hacer todo el día? ¿Qué vamos a hacer en clase hasta esa hora? Pero no sabíamos que después de mediodía no había clases, sino que era horarios lúdicas. Uy, no, al principio no la gozábamos, eso pasábamos por todo lado, porras, por lo que fue... Bueno, había el dibujo, había también otro tipo de diferentes áreas para enfocarse. Y yo me decidí por la de teatro y la de música, la de Tuna. Y pues claro, las profes, había unas profesoras que sabían mucho, que tenía una buena profesora de técnica vocal, otra profe con la cual hicimos
hicimos una obra de teatro que se llamaba La Diestra de Dios Padre. Eso fue re loco, o sea, yo me acuerdo que fue mi época del teatro que yo me la gocé y decía, esto era lo mío. Créanme que me sentía tan bacano que decía, esto es lo mío, es que el teatro era... Y la gente me decía... Fue en el único colegio donde usted vio eso. Y hasta el único, Y ahora es el único abogado. colegio. ¿Y sabes ahora qué es es abogado? Que fue en Ahora es 11. abogado. Que fue en 11, Que es maldita de sea, hacer yo- tan yo- hijo de Sí, no, pero no me olvida mucho. No, créanme que no, porque uno también en los estrados judiciales tiene que actuar. Claro que sí, se le nota. Entonces, aunque no crean, digamos, una de las cosas que más me gustó fue el último año de clase. El que más me gocé de toda mi época de estudiante fue el 11. La recocha. El 11, uy, es que 11 siempre es lo más No, yo digo, chimba. nada, no estoy en 11. Vas a llegar Vas a ese llegar 11. allá. Ya llegaré y Ese va a ser así nos entenderemos todos. libertinaje. Uy, 11. Llorarás. Sí, Y llorarás. Como cuando les declaran esa canción a los de 11 despedida. Bueno, yo traía algo, sí, más o menos así. Yo traía algo como para la parte de educación, enfocado a lo que estamos dejando en conciencia en esta tarde de hoy aquí en Memorias del Olvido. Y es un poco, digamos, del concepto básico a nivel del deber ser de la educación, ¿sí? De la manera más clara posible. Dice, el Estado duradero se funda en la cultura, dominado por ideales y motivado por el servicio. El propósito de la educación debe ser la adquisición de conocimientos, la consecución de la sabiduría, la autorrealización y el logro de valores espirituales. En el estado ideal, la educación continúa toda la vida y la filosofía, algunas veces, se convierte en el objetivo principal de sus ciudadanos. Los ciudadanos de tal mancomunidad van en la búsqueda de la sabiduría para compenetrarse más intensamente con la significación de las relaciones humanas, los sentidos de la realidad, la nobleza de los valores, las metas de la vida y las glorias del destino cósmico, dice acá. Los seres humanos deben lograr la perspectiva de una sociedad cultural superior y nueva. La educación alcanzará nuevos niveles de valor al pasar del sistema de economía motivado puramente por el lucro. La educación ha sido demasiado tiempo provinciana y militarista, exaltando el ego y buscando el éxito. A la larga, tendrá que ser global, idealista, de autorrealización y de comprensión del cosmos. Hace poco, la educación pasó del control del clero al de los abogados y los hombres de negocios. Ulteriormente, se tendrá que entregar a los filósofos y científicos. Los maestros han de ser entes libres, verdaderos dirigentes, a fin de que la filosofía, la búsqueda de la sabiduría, pueda convertirse en el objetivo básico de la educación. La educación es la tarea de la vida. Ha de continuar toda la vida para que la humanidad pueda experimentar gradualmente los niveles ascendentes de la sabiduría mortal, que son ¿cuáles? Primero, el conocimiento de las cosas. Segundo, la comprensión de los significados. Tercero, la apreciación de los valores. Cuarto, la nobleza del trabajo, es decir, el deber. Quinto, la motivación de las metas, es decir, la moralidad. Quinto, el amor al servicio, o sea, el carácter. Séptimo, la visión cósmica, es decir, el discernimiento espiritual. Luego, mediante estos logros, muchos ascenderán al máximo grado humano de la realización mental, el conocimiento de Dios. Chan, 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 chan. Quería aportar ese pequeño... ¿Cómo lo quito? Bueno, yo tengo algo ahí que decir. Chan, 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 chan. Bueno, si vemos la educación a nivel de la sociedad colombiana y pues a nivel mundial, y si podemos tener en mente que nuestro planeta está dividido lamentablemente en países explotadores y países explotados, y si nos centramos la educación en los países explotados como Colombia, ¿sí? Que vienen, nos saquean, hacen lo que quieran acá, ¿sí? Pues la educación también está restringida, ¿sí? ¿Restringida en qué ámbito? Él lo leía, Wilmer lo leía, y algo que yo tengo en cuenta cuando uno es educador, y uno debe tener claro en eso. Si yo quisiera, yo podría enseñar en un colegio pupi, ¿sí? De alta alcurnia,
¿sí? Y allá deben haber otros estándares curriculares, ¿sí? Del modo de que uno debe preparar su clase para dársela a los estudiantes, ¿sí? Nosotros en la universidad tuvimos un profesor de historia que él trabajó en el Gimnasio Moderno, y en el Gimnasio Moderno han salido grandes personalidades, ¿sí? Políticos, ¿sí? Y él nos contaba la historia de ese colegio, ¿sí? Que hay al lado de la Universidad Pedagógica Nacional. Y él decía, ahí lo tratan a uno como el sirviente, ahí los reyes son los estudiantes. Entonces a lo que voy es que si la sociedad, si bien está dividida en clases sociales, pues la educación también, ¿sí? A algunos nos enseñan a ser gobernados y a otros a gobernar, ¿sí? Uno diría que esa es la lógica de las cosas, pero no es ni tan lógico, porque los que producen la mayor riqueza de la sociedad son a esos que nos han enseñado a ser gobernados, ¿sí? Al no tener nada que ver con la política, decir, bueno, la política es el presidente y eso, no sé ni quién es el presidente. Entonces, pero los que sí tienen esa posibilidad ya salen pelados de quinto de primaria, de un colegio privado de alta alcurnia, ya sabe qué es un gobierno y cómo se maneja un país, ¿sí? Eso es lo que nos ha faltado, exacto, ese conocimiento a los chicos. Entonces, nos ha faltado que nos enseñen liderazgo. Ajá, claro, totalmente. Cuida a esa niña, güey. Y entonces, en esa división de clases y en esa división de la sociedad y en esas instituciones educativas, hay una pelea que se han dado los científicos contra la religión precisamente. ¿Por qué? Porque entonces van a poner en un mismo plano la ciencia a la religión. Pues no se puede, ¿sí? Hay unos debates totalmente rigurosos frente a eso dentro de la pedagogía, ¿sí? Entonces, cuando se le dice a la gente, y por ejemplo, es un ejemplo que traigo a colación, un día yo estaba dando una clase del universo a los niños de tercero, porque eso es lo que vemos en los niños de tercero, los planetas, el sistema solar, las estrellas fugaces, todo eso, y es una cosa fascinante para ellos, y se los digo porque es algo que tú los puedes tener todo un año con el mismo tema y no se van a cansar, ¿sí? Porque es algo mágico, es algo que ellos se preguntan, bueno, si yo estoy acá en la Tierra, ¿cómo así que yo miro hacia afuera y hay tantas cosas? Ellos sí saben lo que nosotros hemos olvidado. Y hacen muchas preguntas, pues. Ahí sí hacen pero entonces, ¿qué pasa cuando uno trabaja? Ahí se hace memoria del olvido, ¿verdad? Ahí sí hacen memoria del olvido. ¿Qué pasa cuando uno trabaja en un colegio católico? ¿Cuál es la respuesta de un niño? Y eso me pasó, yo trabajo en un colegio católico. Y yo estaba enseñándoles los del universo y los estaba tratando de sacar de eso de que Dios lo hizo todo, ¿sí? Porque es sesgado, ¿sí? O sea, yo no le voy a decir al niño, no crea en Dios porque eso no existe, ¿sí? Porque es mi posición y yo soy atea, ¿sí? Pero en el sentido de que yo le tengo que decir al pelado, vea más allá de eso. Porque la respuesta que le hizo, que un niño preguntó, alzó la mano, profe, ¿cómo así? Porque el sol es la estrella más grande y ¿por qué nos alumbra? Entonces un niño llegó y le dijo, ay, usted sí es bobo, ¿no es que Dios lo hizo? Y así se quedó. Pero lo que yo dije, ¿cómo así? No, esa no es la última respuesta. Esa es tu respuesta, pero yo les puedo dar otra. ¿Sí? Entonces, en términos de que la sociedad y la educación no se quede sesgada a eso, porque entonces podríamos presentar otra situación en la sociedad común. ¿Por qué soy pobre? No, porque Dios lo quiso y acá me tiene arruinado y vaciado y vuelto nada, ¿sí? Eso no pero es así. Si usted realmente sobrepasa esa medida, va a decir, bueno, si yo puedo creer en Dios, pero entonces entonces es un Dios que ciega a la gente, ¿no? Entonces es ir más allá y ver la razón y el meollo de los problemas. Entonces yo creo que es esa una cosa, de que si nosotros dejamos, como bien se leía ahí, ¿sí? De que se le deje dar tanto peso a la religión y a la evangelización como vinieron a hacer acá, a colonizarnos, ¿sí? Y a dejar de tener una
educación colonizadora del pensamiento. Que todavía ¿sí? siglo XXI. Y en el siglo XXI. Y es un problema decir que uno es ateo en un colegio y más católico, imagínense, o sea, es un problema. Pero hay una pregunta, o pues voy a sacar lo que nos dijo Alejandro, lo que tú vienes al tema. Sí, es que mi Un hijo día- también sale con unas cosas. Mi hermano, en su antiguo colegio, se supone que a la primera hora de clase él tenía sociales. A la última tenía ética y religión. En sociales le dijeron, la teoría supuestamente cómo se creó el universo fue por el Big Bang, muy buena conocida. La otra teoría religiosa es que todo lo creó Dios. Entonces ahí se forman conflictos. Confusión. Entre nosotros, o sea, que nosotros quedamos como que nos enseñan algo y otra cosa, pero como que, o sea, Y todo lo Pero quieren bueno. dar por sentado y no dejan que los niños exploren, ¿no? ¿Sabes? Esos dos conceptos ¿Sabes algo que entre me encanta? teorías. Tacho, Algo tacho, sí, stop. tachito. Esto, vamos a escuchar esto y ya después terminamos el debate, ¿sí? Que ya siempre nos el dejan- programa Siempre va nos hasta dejas las tú ahí, sí, siempre. ahí. Pero igual vamos No, a pero seguir empezamos, vamos hasta las 5:15, ¿no? hablando, ¿sí? Vamos hasta las 5:15, ¿no? ¿Hasta las 5? Hasta las 5. Ah, yo quería Ah, yo- aportar. ah, yo me- quería- Ah, yo, eso, Ah, Hasta las Bullying. Pues Yo hablemos quería- hasta las 5. Vamos Yo a quería hablar de eso. sí, Hablemos porque- hasta las porque 5. Quedan 4 minutos, Sí, hablemos hasta las 5 y ponemos la canción de final. Bueno, listo. Sí, está bien. sí, más Está bien. Yo quiero So- aportar a lo que había está dicho, bien, a lo que está había dicho bien. A ver, Mayo en sigan, cuanto pues. al problema de roces entre la ciencia y la religión, porque ese divorcio existió desde el momento en que la religión se quedó con aquello que la ciencia no podía explicar. Exactamente. ¿Sí? Pero resulta que ese divorcio se acabó hace poquito, ¿sabían eso? Ese divorcio finalizó hace poco tiempo. Lo que pasa es que hay muy pocas personas que aceptan que ese divorcio acabó hace poco. Porque por algo alumbró lo que hoy día se conoce como física cuántica. ¿Sí? Y cuando la física cuántica se toca de una manera diferente, de que no tiene nada que ver con la religión ni con muchas cosas, yo comparto y respeto el pensamiento de las demás personas, ¿sí? Pero yo digo que todo tiene una esencia de ser, o sea, una energía, un movimiento, un punto central, ¿sí? Digamos que para el limitado concepto de los seres humanos y en nuestra mente tan pobre, le ponemos el nombre de Dios, ¿sí? Porque no tenemos cómo darle esa explicación a esa energía dadora del todo. Pero cuando uno puede llegar a niveles diferentes en ese aspecto educativo, ¿sí? Y conoce la física cuántica, y la física cuántica empieza a unir piecitas, que los átomos, y acerca de la espiritualidad, lo que no se ve y lo que no se ve, las energías, el positivo, el negativo, y uno se pone a acordarse de todo lo que le han metido de la doctrina religiosa, y uno dice, esta vaina es lo mismo, o sea, es algo tan básico, es un conocimiento tan amplio, que si se lo explicaran a los niños desde el principio, desde pequeños, yo digo, ¿por qué la física uno la empieza a ver en décimo? Ya, ¿cuándo se va a ir? ¿Por qué la física? Sí. Si es que ¿Qué? todo Porque es tiene que presentar física. un ICFES. O sea, yo digo, si yo le digo a mi hija, vea, vamos a jugar piquis. ¡Pah! ¿Tiene su física? Eso tiene física. Si vamos a jugar billar, eso tiene física. Pero en realidad yo no sé qué es la palabra física. Sí, pero entonces, cuando usted empieza, yo pienso que primero va la física cuántica y después la física aplicada en el mundo material, pienso yo. Claro. Pero cuando usted le explica a los seres humanos desde un punto de vista espiritual, no religioso, ni doctrinario, ni dogmático, sino espiritual. ¿Sí? Eso es otra cosa. Eso es algo diferente. ¿sí? Por eso decía, la educación tiene que basarse en la capacidad de valores espirituales que únicamente se adquieren mediante la experiencia personal. Lo que tú decías, nosotros somos guías, monitores. Nosotros tampoco tenemos la última palabra, porque yo no puedo obligar a alguien a que piense como yo pienso. Pero sí puedo mostrarle a alguien cómo poder desarrollar su propio potencial para que amplíe su limitada visión del mundo y pueda tener una perspectiva más amplia de las realidades cósmicas. Sí, por ejemplo me pasó exactamente eso. Sí, yo estaba, por ejemplo, en octavo en el colegio y mi profesora de sociales ella no era creyente. Yo confío en el término de no creyente ateo porque pues hay cosas que no. Y la profesora me llevó a eso, o sea, cosas que me ponía a pensar y bueno, entonces un día yo entré a mi cocina en la casa y abrí la nevera. Entonces sentí el frío de la nevera, toqué la nevera con mis manos y era que por la tarde, tipo 4 o 5 de la tarde, yo en la casa descansando, estudiando octavo de bachillerato. Entonces yo y toqué la nevera y sentí el frío y dije, no, pero yo esto lo siento, yo esto lo toco. Para mí no hay nada más allá de lo físico, no hay nada metafísico. Y desde ese momento, yo siendo tan peladito, dije, no soy creyente. Y no pude, y hasta el día de hoy no he podido. Y precisamente eso, o sea, fue ella quien me llevó a eso.
pero en mi propio mundo, en mi propia casa, en mi propia esfera, de lo que yo sentía, de lo que yo veía, cuando abrí mi nevera y sentí ese frío, yo dije, no hay nada más allá de lo físico. Sí, y ahí a mí, me quedé. Y en eso es bonito pienso porque hoy. la gente muchas veces dice, no, yo no soy Claro. creyente, yo no soy, bueno, el ateísmo, sí, normalmente. Pero entonces, inclusive esa gente que se dice ser atea o no creyente resultan ser mucho más espirituales que cualquier persona que se dice ser Exactamente, cristiana sí. o católica. Porque, o sea, personalmente yo soy atea, pero muy espiritual. Exacto. ¿Sí? ¿Ves? Porque yo sí creo que yo tengo un espíritu y eso es lo que me mueve, ¿sí? Eso. Y eso es lo que me da la vida, ¿sí? Para yo continuar y no decir Cuando suicidio. uno- Dios mío, eso lo lleva a uno. En serio, porque yo he llegado a puntos de clímax dentro de esta sociedad que me digo, mierda, esto no va a cambiar así yo haga lo que haga, ¿sí? Entonces, sí, pero entonces a lo que yo iba a la finalidad de mi intervención después de lo que tú leíste, es que si nosotros dejamos eso y ponemos un consenso a la educación en eso, ¿sí? En el diálogo de saberes, en lo que tú sabes y lo que yo sé, y en la construcción de esos diálogos de saberes, tendríamos una sociedad más avanzada. Maravilloso. Y de pronto podríamos explorar otros mundos, otros planetas, ya mucho más allá de lo que se ha descubierto aún. Incluso les voy a adelantar algo, ¿sabían que ante todo estamos 200.000 años atrasados en el universo? Sí, todos lo sabíamos. Ay, no puede ser. Somos los bebés del universo. Qué paupérrimo. Buenas, muchachos, buenas. Y uno preocupándose por lo de la Buenas. rienda. Se acabó el tiempo. Bueno, Se nos Se acabó. nos Bueno, acabó el tiempo, chao. son las 5, Chao a todos, despidámonos. Los esperamos. Entonces, Chao, gracias. ¿El próximo miércoles? dentro de 8 días. bueno, chao. ¿Qué tema Aquí. traemos para el Aquí. próximo día? Para el Sorpresa, próximo porque todavía no hemos pensado. Pero va a estar bueno, va a estar Ay, bueno. es sorpresa. Memorias del Vamos a hacer un olvido. tema. Demos las memorias del Van a olvido. traer nuevos invitados, ¿no? Sí. día. Claro, por supuesto. Siempre. Oye, excelente tu intervención Sí, en la tarde de hoy. Tatiana. Ay, gracias. Sí, mi amor. Tatiana, Un aplauso. a transformar, a transformar. Transformar hasta la Bueno, juventud. ese es un mundo mejor, ¿no? Y los dejamos con un ska bien bacano. Sabroso. Y pues Bien, bueno, sabroso. hasta luego. Nos Esto vemos. fue todo en Hasta Nova luego. Radio. Que estén bien. Buenas tardes. Ok, chao. Babaloo, 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 aye, Babaloo, aye. Y está empezando los velorios. ¿Qué le hacemos a Babaloo? Tráeme 17 velas para ponerla en cruz. Y dame un cabo de tabaco, mayelle, y un jarrito de aguardiente. Y dame un poco de dinero, mayelle, pa' que nos dé la suerte. Yo quiero pedir que mi negra me quiera, que tenga dinero pa' que no se muera. Que yo le quiero pedir a Babaloo, una negra, una bembona como tú, que no tenga otro negro pa' que no se fuera. ¿Qué le hacemos a